Bueno, y la Fiscalía de la Araucanía investiga el incidente sufrido esta mañana por la ministra del Interior, Isquia Siches, en su visita a Ercilla, donde se registraron disparos al aire y cortes en la ruta. Para profundizar en lo ocurrido, nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Senador Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Connie. Un placer hablar con usted. Senador, aquí está. Le quería preguntar, partamos por preguntarle, ya ahí lo veo, ya está... Estaba buscándolo, ¿dónde lo encontraba? Ahora sí, ¿cómo está? Ahí vamos. Muy buenas tardes. Bueno, primero quería preguntarle, vi por ahí, ¿cierto?, sus primeras declaraciones. Hay un rechazo transversal, por supuesto, a la situación que afectó a la ministra del Interior, pero también hay voces que están diciendo, sobre todo de la oposición, que esto demuestra o confirma la necesidad de mantener el estado de excepción en la zona. ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, yo he votado sistemáticamente en contra del estado de excepción, porque no solamente siento, sino que estoy convencido de que no es la solución. No se puede pensar en que la participación de las Fuerzas Armadas van a dar certeza y seguridad a la gente que hoy día tiene temores. Por otro lado, recordemos que aquí hay dos vertientes de la situación de violencia en la Araucanía. Por un lado está la incomodidad del pueblo mapuche porque no ha sido escuchado en ninguno de los gobiernos desde el retorno a la democracia. Han habido acciones, un poquito más de plata en INDAP, un poquito más de plata para arreglar caminos, pero no resuelven el problema de fondo, que además del reconocimiento de los pueblos originarios y todo lo que ya sabemos y se está trabajando en eso en el proceso constituyente, tiene que ver con la tierra, particularmente con la tierra. Y ahí tenemos un problema. Y la otra vertiente es delincuencia pura, que tiene que ver con actos terroristas, que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con crimen organizado. Son dos cosas distintas que en algunos puntos se mezclan, pero que tienen que tener un tratamiento integral, Connie. No puede ser que un pequeño destacamento de soldados del arma que sea genere no solamente la tranquilidad, sino que la certeza de seguridad. No es así. Los grupos que disparan se mueven de un lado para otro. Y lo que ocurre entonces es que pensar en que la tarea es el estado de excepción en la Araucanía como solución no es ni por cerca. Y vamos a seguir teniendo tal vez 20 años más de este lío que nos tiene complicados a todos, porque no solamente a la región de la Araucanía, sino que a las regiones adyacentes y también a todo el país. La solución es mucho más integral y mucho más profunda. Senador... Y eso no lo ha entendido el gobierno pasado, y que anunció que iba a terminar con el estado de excepción, no sabemos qué va a hacer ahora de este atentado que ha sufrido la ministra del Interior. Claro, porque lo que sabíamos hasta ahora, ¿cierto? No sabemos si eso va a cambiar, como usted dice, después de los incidentes, pero lo que sabíamos hasta ahora y que lo ha confirmado durante las primeras horas y los primeros días de este gobierno, el propio presidente Gabriel Boric, es que no se extenderá, no se renovará el estado de excepción una vez que venza el plazo, que es el próximo 26 de marzo. Este gobierno tenía la facultad de cancelar ese decreto de estado de excepción, pero no quiso hacerlo, sino que simplemente va a dejar o va a esperar que se extinga. Eso era lo que teníamos hasta ahora. Yo le quiero preguntar si a usted le parece, por lo que sabe y por lo que hemos visto, que el viaje de la ministra Isquia Siches junto a otros 5 ministros fue organizado de la manera en que se deben organizar estos viajes a un sector que es sumamente complicado, porque hay críticas del propio Marcelo Catrillanca, ¿cierto?, el padre de Camilo Catrillanca, con quien se fue a reunir la ministra Siches al interior de Mucuycuy, de que esto fue un viaje improvisado y que esto de alguna manera justificaría lo que pasó. Bueno, también dije algo parecido cuando me fui consultado al mediodía. Connie, hay que entender que en una zona de conflicto las posturas y las acciones no pueden ser las tradicionales. No puede pensarse en que decir, mire, mañana tengo agenda, voy para allá, por favor, convóquenme una reunión y llego y me van a recibir. No es así. Aquí tenemos un conflicto, no solamente en donde las comunidades mapuches esperan una respuesta distinta del gobierno, y yo entiendo que el presidente Boric quiere resolverlo de manera más integral, y le creo. No obstante, tenemos grupos violentistas que están en una lógica completamente distinta. Fueron en vehículos normales, por lo tanto no hay ninguna seguridad de que una bala no tan loca, una bala dirigida, podía haber generado una situación mucho más grave de la que ocurrió. Todo eso, entiendo por otro lado, que fue advertido por Carabineros y no fue considerado. Entonces, mira, una cosa es el ímpetu, es las ganas de resolver, es el afán de colocarlo en primera prioridad, y otra cosa es el efecto. Hoy día se ha generado el efecto contrario. Entonces el gobierno tiene que entender que, primero,
hay que asesorarse bien, hay que entender lo que son las dinámicas, las lógicas de zonas en conflicto que son completamente distintas a ir a Puerto Montt o a ir a, no sé, pues a Copiapó en una gira de gobierno, que ir a la Araucanía, particularmente en las zonas rojas de conflicto, en Ercilla y ahí para adentro. Entonces, tienen que tomarse primero no solamente los resguardos necesarios, porque ahí teníamos al 25% del gabinete, Sí. y por otro lado, entender la lógica con que funcionan las comunidades, cualquiera sea. Y yo no voy a estigmatizar a nadie, porque aquí en la Cámara de Diputados, cuando yo era presidente de la Cámara, recibimos a 250 loncos, huerquenes, machis, que llegaron todos a decirnos lo que tenían que decirnos. Fueron muy duros y los recibimos en el Salón de Honor. Ese trabajo quedó interrumpido, producto de otras circunstancias. Pero el diálogo, entendiendo la lógica de ellos, no la nuestra, no la nuestra, la de ellos, la cosmovisión, la manera de apiarse en lo que eran los antiguos parlamentos, que es su modo, y además con lo que está ocurriendo allí, es la manera en que tienen que enfrentarse a este tema, no decir, mira, voy para allá y ahí llego. No, 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 no. Creo que se improvisó. Alguien asesoró mal a la ministra del Interior respecto de cómo tenía que hacer para poder llegar a Temucuicui. Don Marcelo es una figura emblemática producto del asesinato de su hijo, Claro. en donde hubo un montaje. Pero otra cosa son los referentes mapuches. Y esto, fíjate, lo ha dicho, a ver, lo han dicho varias personas, que no fueron consultadas ni convidadas a participar ni a preparar este viaje, que es súper importante. Se perdió una tremenda oportunidad. Que, por ejemplo, el senador Francisco Buenchumilla. El senador Francisco Buenchumilla no solo es un intelectual de origen mapuche, sino que además es un conocedor. Él estuvo en Temucuicui y sin resguardo policial ni nada, y fue recibido. ¿Por qué? Porque primero habló con las autoridades ancestrales, se reunió con los dirigentes, acordaron una cita, todo el mundo estaba sabido y pudieron conversar. Pero no es así como se hacen las cosas. No es desde Santiago, la lógica de Santiago, de tener un encuentro en una zona que está en conflicto, y un conflicto muy delicado, muy delicado. Usted dice Entonces, que hubo... yo creo que metieron las patas, derechamente, nada más. Usted dice que hubo improvisación, ¿cierto? Pero Sí. ¿no hay también algo de ingenuidad, de falta de experiencia, incluso de irresponsabilidad en la forma en que se hace esta visita? Bueno, yo le puedo seguir agregando calificativos, la lista puede ser larga. Dejémoslo nomás en la improvisación. Porque de verdad, o sea, para quienes vivimos en el sur de Chile, para quienes conocemos las dos caras de la moneda, el dolor de mapuches que todavía viven y que fueron echados con perros de sus propiedades luego que en la década de los 30 del siglo pasado, en 1930, les entregaron título por parte del Estado y después lo echaron con perros para afuera, esa gente todavía vive. Y las generaciones que le siguen viven. Y por otro lado tenemos una comunidad que necesita tener certezas para poder vivir en paz, hacer producir la tierra en paz, y comunidades que lo que quieren es tranquilidad. Entonces, esas dos cosas se juntan con mucha delicadeza, con mucha claridad política y especialmente con voluntad de escuchar a gente que ya ha venido hace rato ya estudiando este tema. No se llega de sopetón así nomás, como aquí venimos y nos van a aplaudir todo. Por favor, yo puedo hacer una lista de calificativos y sumo los que usted acaba de decir, Connie, pero de verdad yo espero que el gobierno aprenda la lección ahora. Que esto es un tema súper delicado que requiere de los mejores interlocutores, por cierto, que tienen que haber interlocutores que representan al pueblo mapuche y también todas las versiones del pueblo mapuche, cada comunidad distinta, es como la iglesia evangélica. Claro. Uno cuando quiere hablar con la iglesia católica habla con el arzobispo de Santiago, pero cuando uno quiere hablar con la iglesia evangélica tiene que reunirse con los distintos movimientos. Aquí es algo parecido, si me permite la comparación. Cada comunidad, cada loft, ¿no?, tiene una lógica distinta y obedece a su propia realidad, ¿no? Y eso hay que entenderlo. El gobierno, el otro, porque ningún gobierno anterior lo ha entendido, Connie. Creen que esta cuestión se resuelve con más carabineros, se resuelve con más tractores de INDAP. No, esto es una cosa integral, pero hay que seguir la lógica de ellos, que es una lógica completamente distinta a la de otros pueblos originarios que tienen también una manera de apiarse distinta. El pueblo mapuche es diferente, entonces tenemos que entender bajo la lógica de ellos, porque además la Constitución, espero que les genere una condición de particularidad reconocido constitucionalmente. Pero el conflicto que nos duele a todos,
¿no? O sea, ver cómo se asesina a un comunero, ver cómo se asesina a un carabinero, ver cómo se asesina a un agricultor, ver cómo se asesina a otra persona, cualquiera sea, es algo que le duele a Chile. Y ningún gobierno ha sido capaz de resolver. Y por lo visto, este gobierno tampoco sabe cómo resolverlo, porque lo que acaban de hacer me parece que fue una torpeza del punto de vista político. Yo espero que eso rápidamente se enderece y se sigan los canales adecuados, se busquen las interlocuciones adecuadas, los momentos adecuados, el lugar adecuado, todo ese tipo de cosas. Tenemos que entender que no todos somos iguales en Chile y tenemos que, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la prioridad, y entenderlo así, Connie. En ese sentido, senador, claro, en ese sentido quiero preguntarle, ahondando en eso de los canales adecuados, porque hay una crítica que usted la grafica muy bien y que también viene de la gente que conoce la zona, que conoce cómo funciona, ¿cierto?, las diferentes comunidades, y que dicen es que aquí si uno quiere realmente dialogar, hay que dialogar con los representantes, que son, cada comunidad tiene diferentes formas de organizarse y diferentes representantes. Y Marcelo Catrillanca, que claramente, claro, es un referente, es un personaje relevante al interior de Temucuicui, pero porque lamentablemente, ¿cierto?, fue asesinado su hijo, pero no es ni un lonco, ni tiene esa representación, ¿cierto?, que es reconocida como autoridad ancestral. Entonces, lo que aquí habría que hacer, según lo que usted dice, cuando es los canales adecuados, es buscar los interlocutores adecuados para poder hacer ese diálogo. ¿Ahí es donde hubo equivocación? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mira, y de hecho, luego que al final de la dictadura se modificó la ley indígena, cambiaron las formas en cómo el pueblo mapuche administraba su territorio, los transformaron en propietarios, se perdió ese trabajo y esa vida en comunidad en muchas localidades. Por un lado está la tensión entre lo que son las autoridades ancestrales, te fijas, el lonco con su huerquén y toda la dinámica de la conversación, de la parlamentación, del orden jerárquico, de la justicia que se impone, de cómo se distribuyen el quehacer. Eso era lo histórico hasta antes de mediados de los 80. Hoy día tenemos, por otro lado, aparte de las autoridades ancestrales, tenemos a las organizaciones sociales que son de gente mapuche. Basta con que haya un grupo de mapuches y forman una comunidad. Pero eso no tiene que ver con los linajes, no tiene que ver con la historia ancestral, no tiene que ver... ¿Me entiendes? O sea, hay como dos formas y con dos grupos de gente distinta que hay que entenderlo. Y hay que respetar esas formas que el propio pueblo mapuche hoy día se está dando. En primer lugar, entonces, respetemos la forma que ellos se dan de organizarse. Y una vez que entendamos qué formas se están dando para organizar, actuemos en consecuencia. Es con ellos, no es con otros. Y ellos dirán con quién quieren conversar. A mí me tocó ser gobernador de la provincia de Valdivia antes de ser región cuando comenzaron algunas ocupaciones. Y las conversaciones fueron siempre, no con un seremi, no con un director regional, ellos pedían el gobernador. Cuando fui intendente de la región de Los Ríos y tuvimos algunos desencuentros, ellos pedían hablar con el intendente y si no pedían hablar con el presidente de la República. El lonco no habla con cualquiera. Cuando son organizaciones de loncos, no hablan con cualquiera. Ellos parlamentan con la autoridad que resuelve. Porque si no, para ellos es pérdida de tiempo. Esa es su lógica, su jerarquía. Hay mucho que aprender de los pueblos originarios. Aquí no se puede improvisar porque estamos en medio de un conflicto que ha cobrado vidas. Y vidas de todos lados. Por lo tanto, la manera de resolver es primero entender cuáles son estas lógicas y después actuar en consecuencia. Ya, pero ahí... Y definir el proceso. Claro, pero ahí donde entonces también después viene la pregunta, ¿y esto entonces justifica, entre comillas, que reciban a la ministra como la recibieron, digamos, con balazos, aunque hayan sido, digamos, al aire, pero balazos con cortes de camino, digamos que es casi como una advertencia que se le está haciendo? Porque eso significa que la ministra del Interior, que es la segunda autoridad de este país, hay sectores como Temucuicui donde no puede entrar. Bueno, lo que pasa es que Temucuicui tampoco es todo el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es mucho más amplio, mucho más grande que la comunidad de Temucuicui. Hay que entender que Temucuicui funciona con una lógica distinta. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para conversar con todo el pueblo mapuche y establecer una forma de diálogo, una forma de entendimiento? Y particularmente veremos, o verá el gobierno, cómo se entiende con Temucuicui, que pareciera que tiene una lógica distinta al resto de las comunidades. O sea, son escenarios distintos. Uno no puede pensar que el pueblo mapuche se representa por la comunidad de Temucuicui, por favor. No es así. No, pero yo le digo, fue ahí donde ocurrió este incidente. Entonces uno dice, claro, esto es porque es
una advertencia? ¿Cómo lo debiera leer la ministra, el gobierno, digamos, y la ministra del Interior? ¿Es una advertencia a que el Estado de Chile no puede ingresar a esa comunidad? ¿O es que no les gustó cómo lo hicieron? Bueno, puede que sea la de todas las anteriores, porque en definitiva yo puedo llegar a la comunidad de Cholchol y probablemente lo reciba muy bien a la ministra, porque trae algunas soluciones inmediatas a los problemas de camino, a los problemas de empleo, a los problemas de hambre, a los problemas de tierra, en fin. Pero ir directo a la comunidad de Temuco-Uycuy, que es lo más complicado, ¿qué esperaban? O sea, a ver, aquí tenemos aparentemente un Estado distinto dentro de un Estado que es unitario y que se rige por el Estado de Derecho. O sea, y eso no es novedad, ya sabemos que Temuco-Uycuy ha funcionado así. O sea, si no, recordemos operativos gigantescos de las policías donde han terminado retirándose, porque esto puede terminar en una carnicería. Entonces, el Temuco-Uycuy, a mi manera de ver, puede que me equivoque en mi apreciación, Connie, pero en mi apreciación, Temuco-Uycuy funciona con un carril distinto. Y hay que entender eso, y mientras tanto, bueno, habrá que buscar la manera de cómo puedan llegar a Temuco-Uycuy, pero también hay que trabajar con el resto de las comunidades mapuche, que son muchísimos más. Tenemos 2,5 millones de ciudadanos que son de pueblos originarios mapuche, y la mayoría está en la metropolitana, pero particularmente en la Araucanía hay una cantidad importantísima de comunidades. Mira, en mi región, en la región de Los Ríos, son más de 600 comunidades. Entonces, bueno, ¿quién está conversando con ellos? Claro. No entiendo que nadie. Entonces, hay que buscar una manera distinta. Mira, el primer gobierno Bachelet se hizo el programa Reconocer. Apareció la glosa de los caminos interiores para que las comunidades puedan tener acceso a la ambulancia, acceso a sacar y su producción, a comprar sus insumos, a llevar el saco de harina, te fijas, sin subir cerros pataleando el barro, en fin, 1000 cosas. Y eso se terminó, primer gobierno de Piñera, y anularon todo. Se terminaron los caminos, se terminaron una serie de particularidades con que se venía enfrentando, además de resolver más de 320 títulos de merced que habían sido reconocidos por el Estado de Derecho para adquirirles tierra. ¿Te fijas? Y esas cosas se interrumpen, cada gobierno interpreta lo suyo a su pinta y actúa a su pinta. No hay una política de Estado permanente respecto a los pueblos originarios. Y ahora este gobierno tiene que poner un poquito la pelota al piso, frenar un poquito la ansiedad y actuar, digamos, con ellos, acordar con ellos cómo van a llegar a la Araucanía, cómo van a trabajar con la Araucanía, cómo van a seguir parlamentando para, ojalá, poder llegar a un gran acuerdo con el pueblo mapuche y particularmente, aparte, con una comunidad que es particularmente difícil, como es Temuco-Uycuy. Ahora, este gobierno lo que ha insistido desde un comienzo, ¿cierto?, junto con decir que no quieren tener más estado de excepción, porque de alguna manera esto además genera una especie de círculo vicioso. De hecho, hoy día hay algunos que han dicho que esto ocurre porque la zona está militarizada. Bueno, no tenemos el contrafactual para saber si eso es cierto, ¿cierto? No sabemos si habría pasado lo mismo con una zona sin estado de excepción. Pero este gobierno se ha mostrado por la línea de dialogar, dialogar y dialogar, ¿cierto? Y ¿qué se hace cuando uno ve que hay grupos que no quieren dialogar? O sea, de hecho había una pancarta que le pusieron digamos, al grupo, a los autos que venían con la ministra del Interior diciendo que no van a hablar, que no quieren hablar con la autoridad ni con este gobierno. Entonces, ¿qué se hace con esos grupos que son los grupos que responden con violencia? Bueno, siempre lo hemos dicho. Para empezar, a ver, yo no he sacado la cuenta, pero entiendo que ya llevamos 8 gobiernos desde el retorno a la democracia. Todos han dicho... Este es el octavo, claro. Este es el octavo. Todos han dicho vamos a dialogar. La pregunta es, ¿cuál es la forma de diálogo? ¿Cuáles son los temas que vamos a colocar sobre la mesa para dialogar? Ninguno de los diálogos ha funcionado. Estamos como estamos porque ningún gobierno ha sido capaz de enfrentar esto de una manera mucho más integral, mucho más integrada. Y ahora este gobierno, que si bien es cierto, está dentro de las primeras prioridades, lo demostraron que a 2 días de gobierno la ministra del Interior con todo un equipo de ministros llegaron a la zona, me parece bien del punto de vista de establecer la prioridad. Solo que se equivocaron en la manera de hacerlo. Fíjate, estas cosas se preparan con mucha anticipación y no por un acto administrativo de autoridad política. Esto se prepara con la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿Con quiénes llegamos? Le preguntaron al pueblo mapuche qué ministros de verdad querían que estén. Todas esas preguntas surgen. Yo no tengo la respuesta, no lo sé. A mí no me preguntaron nada, por supuesto, ¿no? Pero yo no tengo la respuesta. Lo único que digo es que este tipo de cosas es tan delicado porque no queremos que siga creciendo el conflicto, no queremos más muerte, no queremos más destrucción en esa zona. Todos vamos a participar, y yo de mi cargo como senador, todo el esfuerzo posible y las horas que sean destinadas posibles para ayudar
para colaborar en que regrese la paz a un territorio tan espectacularmente rico en cultura, en capacidad productiva, en naturaleza y todo lo que sea como es la Araucanía. Pero así de sopetón y empujones, a la fuerza no hay cariño, pues, Connie. A la fuerza no hay cariño. Hay que entender cómo funcionan las cosas para poder actuar en consecuencia. Hoy día, cuando le preguntaron eso, precisamente los periodistas que estaban ahí en la zona, en la conferencia de prensa que dio después del incidente, de este ataque, la ministra dijo y contestó que esto había sido, que no había sido improvisado, obviamente, eso era su versión, y que esto había sido organizado antes del cambio de gobierno. Y claro, el problema tal vez, si se lo pregunta a usted, es el punto de con quién lo organizaron. Si fue organizado desde Santiago o fue organizado con personas de las comunidades o con personas, autoridades locales. Bueno, yo creo que hay algo que se aprende con el tiempo y a veces a porrazo. Uno tiene que estar investido de la autoridad para poder sentarse a una mesa y buscar la interlocución. Y puede ser que tratándose de un conflicto tan extendido, más de 20 años, como el pueblo mapuche, sean ellos los que definan quiénes son las autoridades que quieren representarlos, digamos, para poder parlamentar e iniciar una conversación. Esta conversación va a ser más larga de lo que se piensa. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana con 2 o 3 decisiones. Es algo súper delicado. Entonces, mira, la única reflexión que yo puedo hacer en esto es, por favor, asesórense de gente que tiene experiencia. Lo vuelvo a repetir. Creo que una de las personas que más sabe de este conflicto, además de algunos intelectuales, hombres de letras, hombres de estudio, de historia, como Pedro Cayuqueo, que conoce exactamente, o como Francisco Huenchumilla, que también es un estudioso de esto, tienen que ser consultados. Y habrán otros y otros y otras que puedan emitir opinión y entre todos buscar una alternativa y preguntarle a los actores mapuche, al humilde campesino, pobre, arrinconado, ¿te fijas? Pero también a los que están en conflicto. Y ahí intentar separar lo que ha sido esta cosa brutal que nos está pasando como país, y esto ya trasciende al conflicto mapuche, que son las garras con que el narcotráfico y el crimen organizado se ha apoderado de barrios, se ha apoderado de sectores completos, digamos, senador, porque maneja mucha tecnología y mucha plata. Senador, entonces, mientras... Sí, le tengo que agradecer, pero justamente está hablando desde la zona el fiscal Jorge Abot, el fiscal nacional, así es que lo tengo que despedir. Muchas gracias por esta conversación con Noticias 24 y nos vamos rápidamente de Valparaíso a la zona de la Araucanía y escuchemos al fiscal nacional Jorge Abot. Gracias a usted, Connie. Un abrazo. Gracias, senador.